En los vastos y antiguos reinos de la Tierra Media, donde el murmullo de los árboles y el susurro del viento cuentan historias olvidadas, comenzó la travesía de un ser envuelto en misterio y poder, Gandalf el Gris. No era humano ni elfo, sino uno de los Maiar, espíritus enviados por los Valar desde las tierras de Aman, cuyo propósito era guiar y proteger a los pueblos libres contra las sombras que se cernían sobre el mundo. Gandalf caminaba bajo cielos siempre cambiantes, un viajero solitario que, sin embargo, siempre encontraba compañía en las criaturas de la naturaleza, las aves que le traían noticias y los árboles que le recordaban el paso del tiempo. Su túnica gris se confundía con las nieblas de los amaneceres y los crepúsculos de la Tierra Media, y su sombrero puntiagudo lanzaba una sombra misteriosa que parecía contener secretos antiguos. Desde el momento en que fue enviado por los Valar, su misión no fue clara para los mortales. Gandalf no buscaba gloria ni poder, sino que su único interés residía en mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. En sus primeros días en la Tierra Media, visitaba cada rincón de los reinos de hombres y elfos, aprendiendo de sus costumbres y escuchando sus leyendas. Fue así como conoció sobre las reliquias escondidas de una era pasada y los rumores de un creciente mal que se gestaba en las tierras de Mordor. En una de sus tantas travesías, Gandalf encontró el valle de Imladris, hogar de Elrond, el sabio medioelfo. Allí se refugiaba cada vez que deseaba descansar y compartir conocimiento. En una tarde de otoño, bajo un cielo teñido de dorados y rojos, Elrond y Gandalf compartieron historias sobre los poderes oscuros que alguna vez fueron desterrados, pero que, según los susurros de la tierra, amenazaban con regresar. Fue entonces cuando Elrond le habló de un anillo, uno que portaba el poder de esclavizar a todos bajo una voluntad siniestra. «El anillo único», susurró Gandalf, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y preocupación. Creí que su historia era solo eso, una leyenda olvidada en el tiempo. Elrond, con expresión solemne, le explicó cómo Sauron, el Oscuro, forjó el anillo en la montaña de fuego y cómo, tras perderlo, aún buscaba desesperadamente recuperar su poder. Gandalf, siempre sabio y prudente, comprendió que este anillo, si alguna vez era hallado, traería una nueva era de sombras sobre la Tierra Media. Pero Gandalf sabía que el destino rara vez era tan sencillo. Las antiguas fuerzas y los lazos que unían a los pueblos de la Tierra Media eran fuertes, aunque a veces dormían bajo siglos de paz y olvido. Y así, mientras escuchaba las palabras de Elrond, en su mente comenzó a trazar los caminos que lo llevarían a conocer aliados y enfrentar enemigos, sin saber que su viaje estaba por cruzarse con un pequeño ser, insignificante para muchos, pero crucial para la historia de todos. Mientras la noche caía sobre Imladris y las estrellas se encendían en el cielo profundo, Gandalf observó la inmensidad del firmamento. En ese momento comprendió que su tarea no solo era guiar, sino también despertar el valor en los corazones de aquellos que, aunque desconocidos y modestos, estaban destinados a grandes gestas. La niebla de la mañana se levantaba suavemente sobre el bosque viejo, un lugar de misterios y secretos antiguos, donde incluso el canto de los pájaros parecía cargado de sabiduría. Gandalf caminaba por un sendero oculto entre árboles altos y retorcidos, cuyas raíces parecían palpitar con una vida propia. Sabía que en aquellos rincones apartados del mundo, los espíritus del bosque aún conservaban su magia, y era allí donde, a veces, obtenía las respuestas que buscaba. De pronto, sintió que no estaba solo. Un par de ojos amarillos se entreabrieron entre los arbustos, observándolo con una mezcla de curiosidad y recelo. Gandalf sonrió para sí mismo, reconociendo a la criatura que se ocultaba, un Huorn,
un ser ancestral del bosque, un árbol con alma y voluntad que podía moverse y observar, aunque rara vez hablaba. Estos guardianes, una raza relacionada con los Ents, vigilaban las sendas profundas, protegiendo a las criaturas del bosque de cualquier amenaza. «¿Qué te trae a estos lares, viajero?». Se escuchó una voz ronca y profunda, como el crujir de la madera antigua. Gandalf se detuvo y con una inclinación respetuosa respondió al Huorn: «Busco conocimiento y guía, viejo amigo. Las sombras en el este crecen y temo que el equilibrio del mundo pronto se verá amenazado». El Huorn asintió, emitiendo un sonido que era a la vez un susurro y un eco. Gandalf siempre había respetado el poder de estos seres y sabía que sus palabras, aunque escasas, solían ser llenas de sabiduría. Al poco, la criatura le habló de una caverna escondida en las montañas cercanas, un lugar donde, se decía, yacían antiguas reliquias olvidadas de una era pasada. Tal vez allí, le sugirió el Huorn, encontraría alguna clave sobre la creciente oscuridad que lo inquietaba. Agradecido, Gandalf continuó su camino. A medida que avanzaba, sus pensamientos vagaban sobre las extrañas visiones que había experimentado en sueños recientes. Una tierra de fuego, una sombra que cubría la luz, y la figura de un anillo, resplandeciente y malévolo. Aunque aún no comprendía su significado exacto, intuía que aquellos sueños no eran simples ilusiones, sino advertencias de lo que estaba por venir. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban el claro del bosque, Gandalf llegó a una pequeña aldea donde los habitantes lo recibieron con una mezcla de asombro y reverencia. La fama del mago gris había llegado hasta los rincones más remotos y muchos veían en él un símbolo de esperanza. Los ancianos de la aldea le contaron historias de extraños avistamientos en las montañas y de un aire de inquietud que parecía crecer día tras día. «Los lobos ya no aúllan como antes», dijo uno de los ancianos, su voz teñida de preocupación. «Incluso los ríos parecen más fríos, como si algo oscuro les susurrara desde el fondo». Gandalf escuchó en silencio, asintiendo con cada historia, sintiendo cómo los relatos se tejían en un tapiz de advertencias. Decidió descansar en la aldea antes de emprender su viaje hacia las montañas. Aquella noche, mientras observaba el cielo estrellado desde la ventana de su habitación, meditó en la conexión entre las advertencias del bosque y los relatos de la aldea. Finalmente, el amanecer llegó, y Gandalf emprendió su marcha hacia la caverna. Tras un largo trayecto y atravesar senderos escarpados, se encontró frente a la entrada de una cueva oscura y profunda, flanqueada por piedras que parecían formar rostros tallados de antiguos guardianes. Respiró hondo y, sosteniendo su bastón con firmeza, entró en la penumbra. La atmósfera era fría y húmeda, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Al adentrarse más en la cueva, vislumbró una luz tenue que parecía emanar desde el interior, como si una fuerza antigua lo llamara. Allí, en un altar cubierto de musgo y enredaderas, encontró un objeto que brillaba tenuemente, una gema azul, rodeada de símbolos que no recordaba haber visto en todos sus años de estudios. Sintió una vibración suave al sostenerla en su mano, como si el objeto reconociera su presencia y compartiera con él un fragmento de conocimiento escondido en sus profundidades. Pero justo cuando estaba por comprender el misterio de la gema, un rugido profundo resonó en la cueva. Algo más despertaba en aquellas sombras, algo que no deseaba ser perturbado. La oscuridad de la caverna parecía cobrar vida a medida que el rugido se hacía más intenso. Gandalf, con la gema aún en sus manos, sintió una ola de energía fría recorrerle la espalda. Aunque estaba acostumbrado a enfrentar peligros y criaturas extrañas, aquel sonido tenía algo que lo inquietaba profundamente,
como si proviniera de una entidad ajena al mundo de los vivos. En el silencio que siguió al rugido, una figura comenzó a emerger de la penumbra. Era alta, más alta que un hombre, y tan oscura como la misma cueva. Sus ojos, 2 puntos de un rojo enfermizo, brillaban con una luz maliciosa, y sus garras relucían bajo la tenue luz de la gema que Gandalf sostenía. La criatura, al notar el brillo de la piedra, lanzó un gruñido bajo y avanzó lentamente, como un depredador acechando a su presa. Gandalf, con serenidad y determinación, levantó su bastón, concentrando su energía en la punta, que comenzó a emitir una luz pálida. Con voz firme, pronunció unas palabras en la lengua antigua de los Valar, palabras de protección y destierro que resonaron en los muros de la caverna. La criatura se detuvo, vacilante, como si aquellas palabras fueran espinas para su esencia oscura. «Soy Gandalf el Gris, enviado de los poderes de Aman. No permitiré que tu sombra profane este lugar», declaró con firmeza. La criatura respondió con un rugido que sacudió las paredes, pero Gandalf no flaqueó. Dio un paso adelante y la luz de su bastón creció en intensidad, iluminando los oscuros rincones de la cueva. La criatura retrocedió, su figura disolviéndose en la penumbra como si fuese humo, hasta desaparecer finalmente en las sombras. Sintiéndose a salvo por el momento, Gandalf observó la gema una vez más. Ahora que el peligro había pasado, percibía en ella una calidez desconocida. La piedra brillaba con un fulgor suave y en su interior parecían danzar destellos de azul y verde, como si contuviera en su esencia el espíritu del bosque y de los océanos. De pronto, una voz suave, casi como un susurro, resonó en su mente. Era el eco de un antiguo espíritu que, aunque débil, intentaba comunicarse a través de la gema. «Caminante de las tierras grises, la sombra aún no ha sido vencida. Guarda este fragmento de luz como símbolo de esperanza y guía, pues pronto tu camino cruzará la senda de aquellos que portan el destino del mundo». Gandalf comprendió que la gema no era solo un artefacto de poder, sino un mensaje de los antiguos guardianes. Tal vez, pensó, el Valar le había guiado hasta aquel lugar para encontrar esta reliquia, que no solo sería un arma contra la oscuridad, sino también una guía en su misión por preservar la paz en la Tierra Media. Al salir de la caverna, el cielo ya comenzaba a oscurecer. Las estrellas aparecían en el firmamento y el viento frío de la montaña acarició su rostro, dándole la bienvenida al exterior. Se detuvo un momento en el umbral de la cueva, mirando la gema que ahora colgaba de su cuello como un amuleto protector. Mientras descendía por el escarpado sendero de la montaña, Gandalf sintió una nueva determinación. Su viaje apenas comenzaba, y aunque no sabía con certeza hacia dónde lo llevaría el destino, entendía que tendría que reunir a los pueblos libres de la Tierra Media y estar alerta a las señales de aquel creciente mal que se cernía sobre el mundo. Así, bajo la luz de las estrellas y con la gema brillando suavemente sobre su pecho, Gandalf emprendió el camino de regreso. Su mente estaba llena de pensamientos sobre aliados, sobre aquellos que, aunque aún no conocía, jugarían un papel crucial en la lucha que se avecinaba. Sabía que el destino lo llevaría eventualmente a lugares desconocidos, a personas que compartían su propósito y a seres que, como él, portaban el peso de una responsabilidad que iba más allá de su comprensión. Con la noche como su manto y las montañas como testigos, Gandalf el Gris siguió su camino, adentrándose una vez más en el misterio y en la promesa de una leyenda por desvelar. El camino de regreso lo condujo a las verdes colinas de Eriador, donde las aldeas estaban esparcidas como pequeñas estrellas entre los bosques y valles. Gandalf viajaba en silencio,
escuchando el crujido de la hierba bajo sus pies y el canto de los pájaros que resonaba en el aire fresco de la mañana. Su semblante reflejaba la quietud de un espíritu vigilante, siempre atento a las señales del mundo que lo rodeaba. Una tarde alcanzó el umbral de una de las aldeas más antiguas de la región, un lugar donde las historias y los secretos de la Tierra Media parecían hallar refugio en las esquinas de cada taberna y hogar. Era un pueblo pequeño, rodeado de campos de trigo y ríos caudalosos, y sus habitantes, aunque acostumbrados a la calma, parecían mostrar una inquietud que no se veía en épocas de paz. Al acercarse a la taberna principal, un lugar rústico cuyo letrero colgaba balanceándose con el viento, Gandalf percibió un aire de sospecha. En el interior, los murmullos se apagaron por un instante cuando él entró. Los hombres y mujeres, acostumbrados a ver solo rostros familiares, miraron con asombro al extraño de la capa gris y el sombrero puntiagudo. Pero tan pronto como reconocieron al mago gris, sus expresiones cambiaron de desconfianza a respeto, y algunos incluso hicieron un gesto de bienvenida. Gandalf, con una sonrisa cordial, se acercó a la barra y pidió una jarra de cerveza. Tomando asiento en una mesa cerca de la chimenea, observó con atención el ambiente. Los murmullos comenzaron de nuevo, y las conversaciones, aunque en voz baja, llegaban a sus oídos, como si los aldeanos discutieran algún tema del que no querían que los extraños supieran. Dicen que el norte ya no es seguro, que sombras vagan en las tierras frías, murmuró un hombre de barba espesa al otro lado de la sala. ¡Bah! ¡Tonterías!, respondió otro, aunque su voz denotaba inquietud. Siempre ha habido lobos en el norte, y no creo que esta vez sea diferente. Gandalf, en silencio, bebía su cerveza mientras escuchaba. Sabía que, entre los rumores, a menudo se escondían retazos de verdad, y que los aldeanos, aunque temerosos, a menudo percibían los cambios en el mundo con una sensibilidad que otros no tenían. Fue entonces cuando un anciano, de rostro curtido por el sol y las décadas, se acercó y tomó asiento junto a él. «Eres Gandalf, ¿no es así?», preguntó el hombre en un tono bajo, sus ojos llenos de experiencia y un leve toque de sabiduría. «Así es, amigo. ¿Qué inquieta a esta buena gente?», respondió el mago, mirándolo con curiosidad. El anciano miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando demasiado de cerca, y luego susurró. «Se habla de algo oscuro en las fronteras, una sombra que se mueve entre los bosques. Y no solo en el norte, sino también en las tierras cercanas. Hay quienes aseguran haber visto figuras de aspecto terrible, encapuchadas, que desaparecen al ser observadas». Gandalf frunció el ceño, reflexionando sobre lo que acababa de oír. «Los Nazgûl», pensó, pero aún no se atrevió a compartir sus sospechas. Aquellos sirvientes de la sombra, aunque habían sido desterrados hacía tiempo, podrían estar buscando una forma de regresar. La idea de su presencia en Eriador le llenaba de preocupación. Se preguntó si las historias que había escuchado en Rivendell y los murmullos de los ancianos en la aldea no serían más que ecos de un peligro latente. «Dime, buen hombre, ¿han pasado viajeros por aquí últimamente?», preguntó Gandalf, buscando más respuestas. El anciano asintió. «Ayer mismo, un grupo de enanos pasó por la aldea. Iban hacia el oeste, aunque no dijeron mucho. Parecían apurados y uno de ellos tenía una herida en el brazo, como si hubieran sido atacados. La noticia le intrigó profundamente. Sabía que los enanos solían ser reacios a revelar sus problemas a los extraños, y si ellos también enfrentaban dificultades, quizás la situación era peor de lo que imaginaba. Decidió buscar al grupo de enanos al día siguiente, si todavía estaban cerca. La noche avanzó, mientras Gandalf permanecía en la taberna, recogiendo fragmentos de historias y rumores de cada rincón de la sala.
Sabía que pronto debía seguir su camino, pues la oscuridad no esperaría, y cada día que pasaba, los lazos entre el bien y el mal parecían tensarse aún más. Al abandonar la taberna, el mago dirigió una última mirada a la aldea, consciente de que aquellos simples aldeanos que ahora dormían en la paz de sus hogares desconocían el peso del destino que se cernía sobre ellos. Con la mirada hacia el horizonte, Gandalf retomó su camino, decidido a hacer lo que estuviera en su poder para mantener la paz en aquellos tiempos inciertos. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado que prometía un día claro y fresco, Gandalf siguió las huellas que los enanos habían dejado en el camino que se dirigía hacia las tierras del oeste. No pasó mucho tiempo antes de que los encontrara, avanzando lentamente con semblantes cansados. Eran 4 en total, y como el anciano de la aldea había mencionado, uno de ellos llevaba el brazo vendado, aunque trataba de ocultarlo bajo una capa gruesa. Gandalf se acercó a ellos con cautela, haciendo sonar su bastón en las piedras del camino para anunciar su presencia. Los enanos se giraron rápidamente, y al reconocer al mago, sus expresiones se relajaron. Era evidente que, aunque no sabían el motivo de su viaje, su presencia les inspiraba algo de alivio. «Gandalf el Gris», exclamó uno de ellos, un enano de barba espesa y trenzada, con cicatrices que hablaban de batallas pasadas. «Es un honor verte, aunque estos caminos no son seguros últimamente». «Lo mismo digo, buen enano», respondió Gandalf, observando con detenimiento al grupo. «He oído rumores de que habéis tenido problemas en el camino. ¿Qué es lo que os ha ocurrido?» El enano asintió con seriedad, haciendo una seña para que sus compañeros se acercaran y escucharan. «Nos dirigimos hacia las montañas azules para llevar un mensaje a nuestros hermanos», explicó. «Pero hace 2 noches, en las colinas cercanas, nos encontramos con algo. No eran simples bandidos ni bestias, sino figuras encapuchadas, como sombras vivientes, y sus ojos brillaban como brasas». Gandalf sintió un escalofrío al oír la descripción. No cabía duda. Aquellos seres que los enanos describían eran casi con certeza los espectros del anillo, los Nazgûl, si realmente habían regresado a las tierras del norte. Era una noticia preocupante, y no solo por la amenaza que estos espíritus oscuros representaban, sino por lo que su regreso implicaba. «¿Estáis seguros de que no os siguieron?», preguntó Gandalf, mirando hacia los senderos detrás de ellos. «No estamos seguros de nada, mago», respondió uno de los enanos, el más joven del grupo, con un tono de temor en su voz. «Solo sabemos que sentimos un frío terrible, uno que cala hasta los huesos y deja un sabor amargo en el aire. Apenas logramos escapar». Gandalf reflexionó en silencio. Los Nazgûl no se aventuraban en esos lugares sin una razón específica. Podían estar buscando algo, o peor aún, a alguien. Su intuición le decía que el anillo que tanto temía podría estar cerca, y que los sirvientes de Sauron lo habían sentido, tal como él había sospechado en sus visiones. «Debéis tener cuidado», les advirtió Gandalf. «Las sombras que habéis visto pertenecen a un mal antiguo, uno que persiste desde los días de antaño. Seguid vuestro camino con discreción y evitad las rutas conocidas». Los enanos asintieron con solemnidad, agradecidos por el consejo y quizás algo reconfortados por la presencia del mago. Antes de partir, uno de ellos le ofreció un pequeño amuleto de piedra, tallado con símbolos rúnicos de protección enanos. «Para ti, Gandalf, como símbolo de agradecimiento», dijo el enano, «que te proteja de las sombras, como nosotros esperamos que lo haga por nosotros». Gandalf aceptó el amuleto con una sonrisa y una leve inclinación de cabeza, sabiendo que, aunque no fuera un objeto de gran poder, contenía la buena voluntad de aquellos guerreros de las montañas.
Con un último gesto de despedida, los enanos continuaron su marcha, perdiéndose en la distancia mientras Gandalf permanecía en el sendero, pensativo y alerta. El mago sabía que su próximo paso lo llevaría hacia Rivendell, el refugio de los elfos y hogar de Elrond, uno de los seres más sabios de la Tierra Media. Si los rumores eran ciertos y los Nazgûl estaban en busca del Anillo Único, debía alertar a sus aliados y prepararse para lo que estaba por venir. Rivendell no solo sería un lugar de descanso, sino el sitio perfecto para reunir a aquellos que, sin saberlo, jugarían un papel crucial en la resistencia contra Sauron. Mientras se encaminaba hacia el este, Gandalf recordó las palabras susurradas por la gema que había encontrado en la caverna. La sombra aún no ha sido vencida. Ahora comprendía el peso de aquella advertencia. El peligro no era una mera posibilidad, sino una amenaza inminente. Cada paso que daba lo acercaba más a los eventos que marcarían el destino de la Tierra Media. Con el manto de la noche cubriendo las colinas y las estrellas brillando sobre él, Gandalf siguió su camino, consciente de que la paz era frágil y que solo aquellos que estaban dispuestos a enfrentar las sombras podrían preservarla. Tras días de viaje y largas noches de reflexión, Gandalf finalmente llegó a las puertas de Rivendell, el refugio de los elfos oculto entre montañas y cascadas. Allí, en ese santuario de sabiduría y paz, el aire parecía más ligero y los ecos de la naturaleza resonaban como una melodía ancestral. La presencia de los elfos era casi etérea, sus movimientos silenciosos, sus ojos profundos y llenos de conocimiento. Rivendell era un lugar donde el tiempo transcurría de manera diferente, protegido de la sombra que se cernía sobre el resto de la Tierra Media. Gandalf fue recibido por Elrond, el noble y sabio señor de Rivendell, quien le dio la bienvenida con la serenidad de alguien que conocía bien el propósito de los visitantes en tiempos de inquietud. «Bienvenido seas, Gandalf el Gris. Rivendell está siempre abierto para los amigos de la paz», le dijo Elrond, con una leve inclinación de cabeza. Gandalf respondió al gesto, pero su semblante reflejaba una seriedad que no pasó desapercibida para el señor élfico. «Elrond, amigo mío, he traído noticias inquietantes», comenzó Gandalf. «Las sombras de antaño se mueven una vez más, y temo que los sirvientes de Sauron han regresado. Los Nazgûl han sido vistos en Eriador». Elrond escuchó en silencio, su mirada fija en los ojos del mago. El peso de las palabras de Gandalf no le era ajeno. Él mismo había presenciado las épocas de guerra y la persistencia de la oscuridad a través de los siglos. «La llegada de los Nazgûl solo puede significar una cosa», respondió Elrond en voz baja. «Sauron ha intensificado su búsqueda. Si el Anillo Único está en algún lugar de la Tierra Media, él lo sentirá y lo reclamará». Gandalf asintió. Sabía que Elrond comprendía la gravedad de la situación y que juntos debían tomar una decisión que afectaría a todos los habitantes de la Tierra Media. «Debemos reunir a quienes estén dispuestos a enfrentar este mal», dijo Gandalf. «Solo unidos podremos resistir la sombra que se avecina. Ya no es suficiente con esconderse o protegernos tras muros y fronteras. La amenaza de Sauron exige un esfuerzo colectivo». Elrond meditó unos instantes antes de hablar. «En Rivendell siempre hemos resguardado a aquellos que buscan la paz, y aunque nuestros días de guerra están lejos, no abandonaremos la esperanza. Me aseguraré de que los mensajes lleguen a los líderes de los pueblos libres». Con estas palabras, Elrond convocó a algunos de los elfos más confiables para que comenzaran los preparativos. Las noticias de Gandalf serían transmitidas a los señores de los reinos vecinos, y, si la suerte estaba de su lado, la alianza entre hombres, elfos y enanos podría revivir.
Aquella noche, bajo la tenue luz de las estrellas, Gandalf y Elrond conversaron en los jardines de Rivendell, compartiendo recuerdos y reflexionando sobre los días de paz que se desvanecían. Gandalf sentía el peso de su misión, pero en compañía de Elrond hallaba consuelo en la determinación compartida. Ambos sabían que los días de sombras solo podían enfrentarse con valentía y esperanza. «Hay alguien más que puede jugar un papel importante en esta lucha», dijo Gandalf después de un largo silencio. «Un hobbit de un lugar llamado La Comarca. Es una criatura modesta, pero tiene un corazón puro y una voluntad que podría sorprender incluso al más sabio de los elfos». Elrond miró a Gandalf con curiosidad, pero no cuestionó su juicio. Había aprendido a confiar en la intuición del mago. «Si crees que este hobbit puede ser de ayuda, entonces que así sea. En tiempos de necesidad, a veces los más pequeños gestos son los que salvan el mundo». Gandalf agradeció las palabras de Elrond y al amanecer se despidió de él, sabiendo que su próximo destino lo llevaría a la comarca. Debía encontrar a ese pequeño ser que podría cambiar el curso de la historia, aunque aún no supiera cómo. Era un camino incierto, pero los fragmentos de visiones y los ecos de las advertencias en la gema le confirmaban que debía seguir adelante. Así, con el primer rayo de sol que iluminó Rivendell, Gandalf emprendió un nuevo viaje. Sabía que el futuro era incierto, pero en cada paso sentía la fuerza de todos aquellos que compartían su propósito. La resistencia contra el mal, el anhelo por la libertad y la creencia en que incluso en tiempos oscuros, la luz podía brillar más allá de la sombra. El viaje a la comarca fue largo y tranquilo, atravesando colinas verdes y praderas bañadas por el sol de la tarde. Gandalf avanzaba con paso decidido, aunque no era su primera visita a esa tierra apacible. Siempre encontraba en ella una calma especial, un refugio del caos que gobernaba el resto de la Tierra Media. Los hobbits, criaturas sencillas y despreocupadas, vivían una vida de paz y plenitud, ajenos a las preocupaciones que atormentaban a los pueblos libres más allá de sus fronteras. Al llegar a Hobbiton, Gandalf fue recibido por rostros conocidos. Algunos hobbits lo miraban con curiosidad, recordando las historias y rumores sobre el mago que lanzaba fuegos artificiales y que de vez en cuando traía emoción a sus vidas tranquilas. Con una leve sonrisa, Gandalf saludó a los aldeanos y se dirigió a la colina donde se encontraba Bolsón Cerrado, hogar de un hobbit muy especial. La puerta de la casa era verde, con un pomo de bronce en el centro, y estaba rodeada de flores y enredaderas que trepaban alegremente por las paredes. Gandalf golpeó con su bastón y esperó. Al cabo de unos momentos, la puerta se abrió y apareció un hobbit de rostro jovial y expresión amistosa. Bilbo Bolsón. «¡Gandalf!», exclamó Bilbo con una sonrisa llena de sorpresa y alegría. «Hace tanto que no te veía. Entra, entra, querido amigo. Tengo una tetera puesta y galletas recién horneadas». Gandalf aceptó la invitación y entró en el cálido y acogedor hogar de Bilbo. El interior de la casa estaba lleno de libros, mapas y pequeños objetos de recuerdo que el hobbit había coleccionado en sus aventuras pasadas. Aunque Bilbo llevaba una vida tranquila en la comarca, los ecos de su viaje al lejano Erebor y su encuentro con el dragón Smaug aún perduraban en su mirada. Mientras tomaban el té, Gandalf y Bilbo conversaron sobre temas triviales al principio: el clima, los últimos eventos en Hobbiton y las noticias de la región. Pero pronto la conversación se tornó más seria, y Gandalf le habló a Bilbo sobre los rumores oscuros que circulaban por la Tierra Media. «La sombra ha comenzado a moverse de nuevo, Bilbo», dijo Gandalf en un tono bajo, observando la reacción de su amigo. «Sauron ha regresado, y sus sirvientes, los Nazgûl,
Están buscando algo, algo que podría llevar al fin de toda paz en este mundo. Bilbo, aunque escuchaba atentamente, no parecía comprender del todo el peligro. Como buen hobbit, su vida estaba llena de simplicidad y felicidad, y las cuestiones del mal y el poder absoluto le resultaban lejanas. Pero Gandalf, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, aquí en la comarca?, preguntó Bilbo, frunciendo el ceño. No somos más que hobbits, personas pequeñas sin deseos de aventuras. Gandalf lo miró detenidamente antes de responder. Porque, mi querido amigo, el objeto que ellos buscan es precisamente el que tú guardas. Bilbo se tensó, comprendiendo de inmediato a qué se refería Gandalf. Se levantó y caminó hacia una pequeña estantería donde, en una cajita sencilla, guardaba algo que había traído de su viaje hace muchos años. Un anillo de apariencia ordinaria, pero cuyo poder era mucho mayor de lo que él había imaginado. ¿El anillo?, preguntó Bilbo en un susurro, mirando la pequeña joya como si de repente le diera miedo tocarla. ¿Por qué este anillo sería de interés para Sauron? Porque ese es el anillo único, Bilbo. Un objeto creado por Sauron mismo, un anillo que concentra gran parte de su poder. Mientras Sauron viva, su voluntad buscará reclamarlo, y si lo consigue, no habrá lugar seguro en toda la Tierra Media. Bilbo miró a Gandalf con una mezcla de asombro y temor. Durante todos estos años había considerado el anillo como una simple curiosidad, un objeto que le confería cierta invisibilidad y un toque de misterio. Pero ahora comprendía que era mucho más que eso. Era una carga y un peligro para todos los que amaba. Gandalf, ¿qué debo hacer?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. El mago posó una mano en el hombro de Bilbo, tratando de transmitirle algo de paz. El anillo no puede quedarse aquí, Bilbo. La comarca es un lugar de paz, y mientras tú lo conserves, estarás poniendo a tu gente en peligro. Debemos encontrar una forma de resguardarlo, de mantenerlo fuera del alcance de las sombras. Pero antes de nada, quiero que reflexiones sobre esto y te prepares, pues tu decisión marcará el destino de muchos. Bilbo asintió en silencio, consciente del peso que ahora recaía sobre él. Aunque su corazón de hobbit deseaba aferrarse a la tranquilidad de su hogar, comprendía que el destino a veces exigía sacrificios, incluso a aquellos que nunca habían pedido un papel en la historia. Aquella noche, Gandalf se retiró a una posada cercana en Hobbiton, dejando a Bilbo con sus pensamientos. Sabía que su viejo amigo necesitaba tiempo para aceptar el significado de sus palabras y el destino del anillo. Mientras observaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Gandalf sintió que el viaje estaba apenas comenzando y que cada decisión, por pequeña que fuera, influiría en el curso de los eventos que estaban por venir. A la mañana siguiente, Gandalf regresó a Bolsón Cerrado para encontrarse con Bilbo. La puerta verde estaba entreabierta y al entrar encontró al hobbit despierto y meditabundo, sentado junto al fuego y sosteniendo el anillo en la palma de su mano. Parecía más pensativo que nunca, con los ojos fijos en el pequeño objeto que, aunque simple a la vista, era tan pesado como un destino. Gandalf se sentó frente a él en silencio, dándole el espacio que necesitaba para hablar. «Lo he estado pensando, Gandalf», dijo finalmente Bilbo, con voz grave. «Este anillo me ha dado muchas cosas. He tenido aventuras que ningún otro hobbit podría imaginar y he vivido en paz por mucho tiempo. Pero ahora que sé lo que significa...» Se detuvo, con los ojos llenos de una mezcla de nostalgia y miedo. «Creo que es hora de dejarlo ir». Gandalf asintió con calma. Sabía que esta decisión no era fácil para Bilbo. Había visto cómo el anillo influía en sus portadores, cómo se aferraba a ellos como una sombra insidiosa. «Es la decisión correcta, Bilbo. El anillo tiene un poder que trasciende nuestra comprensión y quienes lo llevan, aún sin quererlo,
se ven afectados por su influencia. Debe dejarse en manos de alguien que no busque el poder ni la gloria, alguien de espíritu fuerte y corazón puro. Bilbo miró a Gandalf con una sonrisa leve pero resignada. Extendió su mano y con un último suspiro dejó caer el anillo sobre la mesa entre ellos. El objeto cayó con un sonido suave, casi insignificante, pero el peso de aquel acto resonó en el ambiente de la pequeña habitación como un eco profundo. «Te lo dejo a ti, Gandalf. Tú sabrás qué hacer con él», dijo Bilbo, sin apartar la vista del anillo, como si aún sintiera su influencia. Gandalf, sin embargo, negó con la cabeza. «No puedo tomarlo, Bilbo. Incluso yo, un mago, sentiría su tentación. El anillo necesita quedarse aquí, en tu hogar, al menos por un tiempo. Debe ser guardado y protegido, pero no puedo llevarlo conmigo, ni tú tampoco». Bilbo asintió, comprendiendo el sentido de las palabras de su amigo. Guardaron el anillo en una caja segura donde permanecería hasta que llegara el momento adecuado para que otra persona lo tomara. En ese instante, Gandalf supo que el próximo portador debía ser alguien especial, alguien que no buscara nada en el anillo y que pudiera resistir su atracción. Y aunque aún no lo sabía, la respuesta estaba cerca. «Bilbo, pronto dejaré la comarca. Tengo que reunirme con otros aliados y asegurarme de que estamos preparados para lo que vendrá», le explicó Gandalf, su voz firme, pero con una nota de preocupación. «¿Te irás?», preguntó Bilbo, con un toque de tristeza en la voz. «¿Volveremos a vernos, Gandalf?» «Espero que sí, amigo mío, pero antes de que me vaya, hay alguien a quien quiero que conozcas. Su nombre es Frodo y creo que ambos compartirán una conexión especial», respondió Gandalf, con una sonrisa llena de significado. Bilbo asintió, aceptando la sugerencia de su amigo. Sabía que debía confiar en la sabiduría de Gandalf, aunque no comprendiera por completo el alcance de sus planes. Así, con una última mirada al anillo, Bilbo decidió apartarse de la influencia de aquel objeto, y al hacerlo, sintió que un gran peso se liberaba de su corazón. Mientras Gandalf preparaba su partida, reflexionaba sobre la importancia del joven Frodo, el sobrino de Bilbo. Sabía que, de alguna manera, el destino de ese hobbit estaba entrelazado con el futuro del Anillo Único y de toda la Tierra Media. Era solo una corazonada, pero en la magia de la Tierra Media, las corazonadas a menudo eran los susurros del destino. Con la primera luz del alba, Gandalf se despidió de Bilbo, prometiendo volver cuando la sombra en el este se aclarara o cuando sus caminos se cruzaran de nuevo. Observó la apacible tranquilidad de la comarca una última vez antes de partir, consciente de que aquellos días de calma eran solo una pausa en una historia de gran conflicto. Mientras el mago se alejaba por el camino, las montañas se recortaban en el horizonte y el mundo parecía respirar en silencio, preparándose para los eventos que estaban por venir. Sabía que el próximo capítulo de esta historia necesitaría no solo de la valentía de los grandes, sino también de la fortaleza de los pequeños y humildes. Después de varias semanas, Gandalf regresó a la comarca. Su presencia, como siempre, una sorpresa para los hobbits, quienes no esperaban ver al mago gris con frecuencia. Esta vez, su regreso estaba marcado por una gravedad especial. Un aire de urgencia que, aunque disimulado, no pasaba desapercibido para quienes lo conocían bien. Se dirigió directamente a Bolsón Cerrado, donde fue recibido por Frodo, el joven hobbit de cabellos rizados y ojos brillantes de curiosidad. Aunque Frodo conocía bien a Gandalf y siempre le alegraba verlo, esta vez percibió algo distinto en la actitud del mago. La sonrisa habitual de Gandalf estaba acompañada por un destello de preocupación, y Frodo sintió que una conversación importante estaba por comenzar. «Gandalf, es un placer verte de nuevo», dijo Frodo, invitándolo a pasar y preparándole un té.
Gandalf tomó asiento frente a la chimenea, su mirada fija en Frodo con una mezcla de afecto y seriedad. «Frodo, mi querido amigo, he venido porque hay algo que debes saber», comenzó Gandalf con voz tranquila pero solemne. «Algo que has heredado de tu tío Bilbo y que conlleva una gran responsabilidad». Frodo lo miró con atención, sin comprender aún la profundidad de sus palabras. «¿Herencia? ¿Te refieres a...?» preguntó, y su mirada se dirigió inconscientemente hacia la pequeña cajita que Bilbo le había dejado en su ausencia, el anillo. Gandalf asintió lentamente. «Así es, Frodo. Lo que tienes allí no es solo un anillo, sino el anillo único, forjado por Sauron hace siglos, y ahora su poder ha despertado una vez más. El enemigo lo está buscando y no se detendrá hasta encontrarlo». Frodo sintió que una oleada de temor recorría su cuerpo. Había escuchado historias sobre Sauron, el oscuro señor, y los horrores de sus guerras. Sin embargo, jamás habría imaginado que un simple hobbit como él pudiera estar en medio de esa antigua lucha. «¿Qué debo hacer, Gandalf?», preguntó Frodo en un susurro, consciente de la magnitud de las palabras de su amigo. «El anillo no puede permanecer en la comarca», respondió Gandalf con un tono de urgencia. «La sombra se está acercando, y este lugar, tan pacífico y protegido, podría caer bajo el mal si el anillo es descubierto aquí. Debes llevarlo lejos, a un lugar seguro, hasta que podamos decidir qué hacer con él». Frodo miró el anillo con una mezcla de miedo y resignación. Aunque no había deseado esta responsabilidad, comprendía que la paz de su hogar dependía de que él aceptara la carga. «¿A dónde debo llevarlo?», preguntó finalmente. Gandalf posó una mano en su hombro, tratando de infundirle valor. «Debes salir de la comarca y dirigirte a Bree, una ciudad en la frontera de Eriador. Allí te encontrarás con alguien que nos ayudará a resguardar el anillo y a preparar el siguiente paso. No estarás solo, Frodo. Habrá quienes te acompañarán en esta tarea». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Sam Gamgee, el fiel jardinero de Frodo, con una mirada de asombro e incertidumbre. Evidentemente, había escuchado algo de la conversación mientras trabajaba en el jardín. «Perdón, señor Frodo, yo no quería espiar», exclamó Sam, nervioso. «Pero, ¿se va a ir de la comarca? ¿Y a Bree? ¿Por qué?» Gandalf sonrió, con un brillo de compasión en los ojos. Sabía que la lealtad de Sam sería invaluable en este viaje. «Sam, querido amigo, parece que has llegado justo a tiempo. Frodo tiene una tarea importante y peligrosa, y necesitará de alguien en quien pueda confiar», dijo el mago. «¿Estarías dispuesto a acompañarlo?» Sin dudarlo, Sam asintió. «Claro que sí. No dejaría al señor Frodo irse solo por nada en el mundo». Frodo miró a su amigo con gratitud y alivio, consciente de que contar con la lealtad de Sam haría el peso de la misión un poco más ligero. Con su compañero a su lado, sentía que el camino, aunque incierto, era menos aterrador. «Entonces está decidido», dijo Gandalf. «Deben partir al amanecer, sin llamar la atención. Viajen con precaución y no hablen con nadie sobre el anillo. Hay ojos y oídos que sirven a Sauron incluso en los lugares más pacíficos». Esa noche, mientras Frodo y Sam preparaban sus pocas pertenencias para el viaje, Gandalf se sentó en silencio junto a la ventana, observando el cielo estrellado. Sabía que este era solo el comienzo de una larga y difícil jornada, y que el destino de muchos recaía en las manos de aquellos pequeños y modestos hobbits. Pero también sabía que en la Tierra Media, los actos de los humildes podían cambiar el curso de la historia. Cuando el primer rayo de sol iluminó las colinas de la comarca, Frodo y Sam salieron de Bolsón Cerrado, con sus mochilas a la espalda y sus corazones llenos de dudas y determinación. Gandalf los despidió en silencio.
observando cómo se alejaban por el sendero que los llevaría hacia lo desconocido. La aventura había comenzado, y el eco de sus pasos resonaría en las tierras lejanas, en las montañas y los valles, y en los corazones de aquellos que lucharían por preservar la luz en un mundo cada vez más oscuro. Mientras Frodo y Sam emprendían su viaje hacia Bree, Gandalf se preparó para su propia misión. Aunque la despedida había sido silenciosa, en su corazón sabía que esos pequeños hobbits llevaban una carga inmensa, una carga que cambiaría el destino de todos. Decidió que era momento de investigar más sobre los movimientos de los sirvientes de Sauron y la creciente amenaza que se extendía desde Mordor. Con un último vistazo a la apacible y soñolienta comarca, Gandalf dejó atrás ese rincón de paz y se dirigió hacia el sur. Su camino lo llevó al Bosque Viejo, un lugar enigmático y antiguo donde las sombras parecían cobrar vida entre los árboles torcidos y oscuros. Sabía que el bosque era peligroso, pero también que guardaba secretos y conocimientos olvidados, y en su viaje hacia el sur decidió aprovechar la oportunidad para recoger cualquier información que pudiera ayudarle en su misión. Mientras avanzaba, sintió la presencia de algo o alguien siguiéndolo, un ser ágil y esquivo que parecía moverse en silencio a través del bosque, observándolo desde la penumbra. Gandalf no se detenía, pero mantenía sus sentidos alerta. Intuía que aquel perseguidor no era un simple habitante del bosque. Había una oscuridad en su rastro, una energía que le recordaba a las sombras de Mordor. De pronto, escuchó un crujido de hojas y ramas detrás de él. Se detuvo, apoyándose en su bastón, y giró lentamente, su mirada afilada escudriñando las sombras que se movían entre los árboles. «Sé que estás ahí», dijo en voz alta, su tono firme y sin temor. «¿Por qué me sigues?» Unos ojos brillantes, famélicos y llenos de desconfianza, lo miraron desde las sombras. Era Gollum, la extraña criatura que había poseído el anillo durante tanto tiempo y que ahora, al verse separado de él, lo buscaba con una obsesión implacable. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, como los de un animal salvaje, y sus murmullos incesantes llenaban el aire con un susurro inquietante. «El anillo, mi tesoro», murmuraba Gollum, sus ojos encendidos de avaricia. Gandalf comprendió de inmediato que aquella criatura había sido corrompida profundamente por el poder del anillo. Aunque sentía compasión por él, también sabía que la influencia de Sauron estaba en cada fibra de su ser y que su presencia no podía ser subestimada. «El anillo ya no está en tus manos, Gollum», dijo Gandalf con un tono que buscaba apaciguarlo. «Pertenece a otro ahora, y si quieres salvarte, debes dejar de perseguirlo». Gollum soltó un siseo bajo y amenazante, acercándose un poco más, aunque sin atreverse a enfrentar a Gandalf directamente. «No, no», susurró en voz baja, «nadie puede robarlo. El anillo es mío, mi tesoro, y lo encontraré, lo encontraré». Gandalf lo observó, con una mezcla de compasión y cautela. Sabía que no podía convencer a Gollum de abandonar su búsqueda, pues la mente de la criatura estaba rota, completamente dominada por el poder oscuro que residía en el anillo. Sin embargo, en aquel encuentro entendió algo importante. Gollum, de algún modo, podía llevar a Sauron hasta Frodo. Era un peligro latente, un hilo oscuro que conectaba al anillo único con el propio enemigo. «Gollum, este camino solo te traerá sufrimiento», advirtió Gandalf. «Pero quizás aún haya esperanza para ti, si abandonas la sombra y eliges un nuevo destino». Gollum, sin embargo, soltó un gruñido y retrocedió, desapareciendo rápidamente en la penumbra del bosque, murmurando para sí mismo mientras su figura se desvanecía entre los árboles. Gandalf
permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. Sabía que Gollum continuaría su persecución y que el riesgo de que cayera en manos de los sirvientes de Sauron era demasiado alto. Con un suspiro, retomó su camino hacia el sur, decidido a advertir a sus aliados sobre este nuevo peligro. Pero en su mente, las palabras de Gollum seguían resonando, un eco sombrío que le recordaba la influencia insidiosa del anillo y el poder de Sauron para corromper incluso los corazones más inocentes. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y la noche envolvía la Tierra Media, Gandalf aceleró el paso, consciente de que el tiempo se agotaba. La sombra de Mordor se extendía más allá de las fronteras conocidas, y los sirvientes de Sauron, cada vez más activos, acechaban en todas partes. Sabía que cada paso lo acercaba más a la inevitable confrontación con las fuerzas de la oscuridad, y en su mente, el destino de Frodo y la misión de los hobbits pesaban como un faro de esperanza y peligro. La tarea era inmensa y los riesgos eran altos, pero mientras tuviera fuerzas, Gandalf no se detendría en su lucha por la libertad y la paz de la Tierra Media. Mientras Frodo y Sam avanzaban con cautela hacia Bree, los caminos se volvían cada vez más solitarios y sombríos. Las tierras verdes y abiertas de la comarca quedaban atrás, y el aire se volvía más denso, como si el peso de una sombra invisible los acompañara. A pesar de los intentos de Frodo por mantener un ánimo optimista, una sensación de peligro acechante empezaba a calar en su espíritu. Una noche, mientras acampaban cerca de un viejo roble, Frodo escuchó un crujido en la maleza. Despertó a Sam con un leve empujón, y ambos se quedaron en silencio, atentos al sonido. Al principio, pensaron que podría ser algún animal del bosque, pero pronto oyeron un segundo crujido, seguido de un extraño susurro. El ruido era sutil, pero había algo inquietante en él, como si viniera de alguien que los acechaba con intenciones ocultas. De pronto, una figura oscura surgió de las sombras. Era alta, con una capa negra que ondeaba ligeramente en el aire, y su presencia emanaba un frío que se sentía en el corazón de los hobbits. Frodo sintió un terror indescriptible, como si su misma voluntad fuera drenada por aquella figura. Se trataba de uno de los Nazgûl, el espectro oscuro en busca del anillo único, atraído hacia ellos por el rastro invisible que el anillo dejaba. Sam, aún con miedo, se mantuvo junto a Frodo, decidido a proteger a su amigo, aunque sus piernas temblaban de miedo. El Nazgûl avanzó lentamente, como si saboreara el temor de sus presas. Su mano enguantada se alzó en dirección a Frodo y en su mente una voz oscura comenzó a susurrarle, incitándolo a poner el anillo, a entregarse a su poder. «No, no lo haré», murmuró Frodo, apretando los puños y tratando de resistir la atracción de aquella voz insidiosa. Pero el Nazgûl continuó avanzando. Cada paso suyo parecía hacer que la oscuridad se espesara y que el frío se volviera aún más penetrante. Frodo sintió que su resolución flaqueaba. El peso del anillo parecía crecer en su pecho, pulsando, llamando a su portador a rendirse. Justo cuando la mano del Nazgûl estaba a punto de alcanzarlo, una luz repentina rompió la oscuridad, iluminando el bosque con un resplandor pálido y claro. Era Gandalf, quien había sentido la presencia del espectro y se había apresurado a interceptarlo. Con su bastón en alto, lanzó un poderoso destello de luz que obligó al Nazgûl a retroceder, emitiendo un grito agudo y escalofriante. «¡Atrás!», ordenó Gandalf, su voz resonando con autoridad. «Esta tierra no te pertenece, espectro de sombras». El Nazgûl, aunque reacio, cedió a la fuerza de la luz de Gandalf. Se desvaneció en la penumbra, retrocediendo hacia los rincones más oscuros del bosque, dejando a Frodo y Sam temblando pero a salvo, al menos por el momento.
Gandalf se acercó rápidamente a ellos, su expresión reflejando tanto alivio como preocupación. «Frodo, Sam, ¿están bien?», preguntó, observando atentamente a su alrededor. «Sí, creo que sí, Gandalf», respondió Frodo recuperando el aliento. «Pero ese ser, ese espectro, fue como si quisiera obligarme a poner el anillo». Gandalf asintió, sabiendo que el poder de los Nazgûl era insidioso y persistente. Esos espectros oscuros, los Nazgûl, pueden percibir la presencia del anillo, incluso a distancia, explicó el mago. El anillo los atrae y a través de él Sauron intenta influir en sus portadores. Por eso deben mantenerse fuertes y evitar usarlo a toda costa. Sam, aún pálido pero determinado, miró a Gandalf y asintió con firmeza. «No dejaremos que nos atrapen, señor Gandalf. Nos aseguraremos de llevar el anillo lejos de aquí, tal como dijiste». Gandalf sonrió con aprobación. Sabía que el valor de Sam y Frodo era su mejor arma contra la oscuridad que los perseguía. Les recordó la importancia de llegar a Bree, donde encontrarían a un guardián que los guiaría en su misión. El tiempo apremiaba y el peligro aumentaba con cada paso que daban. Con una última advertencia y un destello de orgullo en sus ojos, Gandalf se despidió de ellos, consciente de que cada uno debía seguir su camino por separado. Frodo y Sam continuarían su travesía, y Gandalf partiría para asegurar que los otros aliados estuvieran al tanto de la situación. Su misión no había terminado, y en el fondo sabía que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. Con el amanecer iluminando el sendero, los hobbits reanudaron su viaje, llevando consigo la advertencia de Gandalf y la certeza de que, en algún lugar de aquella vasta Tierra Media, la luz y la sombra se enfrentaban en una lucha silenciosa, esperando que el destino de los valientes inclinara la balanza. El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando Frodo y Sam avistaron las murallas de Bree. Después de días de caminos solitarios y oscuros, el calor de las luces de la ciudad les dio una sensación de alivio. Bree era un lugar extraño para los hobbits, una encrucijada donde viajeros de muchas tierras se encontraban, desde humanos hasta enanos, e incluso otros hobbits que no pertenecían a la tranquila comarca. El ambiente era bullicioso, y aunque era un pueblo pequeño, la mezcla de culturas y lenguas lo hacía vibrante y misterioso. Cuando se acercaron a la entrada principal, un guardia los observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Y ustedes quiénes son? No es muy común ver hobbits por aquí», dijo, mirándolos de arriba abajo. Frodo intentó responder con calma, aunque el nerviosismo lo traicionaba. «Somos viajeros, venimos de la comarca, solo estamos de paso», respondió, intentando sonar casual. El guardia los dejó pasar con un leve gesto y los dos hobbits entraron en el poblado. Mientras avanzaban por las calles de piedra, miraban a su alrededor, sorprendidos por la variedad de viajeros que llenaban el ambiente con sus voces y risas. Sabían que tenían que dirigirse a la taberna El Poney Pisador, el lugar donde, según Gandalf, encontrarían a alguien que los ayudaría en su misión. Al llegar a la taberna, entraron en una sala cálida y bulliciosa. Mesas llenas de viajeros bebían y reían, y el sonido de una música suave llenaba el aire. Sam miraba a todos con desconfianza, mientras Frodo buscaba un lugar donde sentarse, aún sin saber a quién debían esperar. Se sintieron extraños y fuera de lugar, pero sabían que ahí estaba su única oportunidad de encontrar un refugio seguro. Después de pedir una jarra de cerveza para disimular su presencia, notaron que una figura alta y encapuchada se encontraba en un rincón oscuro, observándolos atentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de alerta y tranquilidad, y Frodo sintió que aquel hombre sabía más de ellos de lo que aparentaba. Con un gesto discreto, el extraño los llamó hacia su mesa.
Frodo y Sam intercambiaron una mirada de incertidumbre, pero algo en el hombre les daba confianza, una calma que no podían explicar. Finalmente, se acercaron y tomaron asiento frente a él. ¿Son ustedes Frodo y Sam, de la comarca?, preguntó el hombre en un susurro. Frodo asintió lentamente, aún sin apartar la vista de su rostro oculto en sombras. «Así es. Nos envió Gandalf», respondió, esperando que el nombre del mago fuera suficiente para establecer la confianza. El hombre asintió, y en ese instante bajó la capucha, revelando un rostro serio pero amable. Tenía el aspecto de un guerrero endurecido por la vida en los caminos, y en su mirada se percibía una profunda sabiduría y una tristeza oculta. «Mi nombre es Trancos», dijo el hombre, extendiendo una mano en señal de saludo. «Gandalf me habló de ustedes y me pidió que los protegiera en su camino. Aquí no están seguros. Los Nazgûl están al acecho y el anillo que llevan es un faro que los atrae». Frodo y Sam escucharon atentos, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabían que los espectros oscuros eran una amenaza, pero oír que estaban tan cerca los hacía sentirse aún más vulnerables. «¿Qué debemos hacer, Trancos?», preguntó Frodo en voz baja, mirando al hombre con una súplica silenciosa. Trancos los observó con gravedad. «Debemos partir al amanecer. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, pues Bree es una ciudad abierta, y hay quienes colaboran con las sombras sin siquiera saberlo. La misión que llevan es peligrosa y deben tener cuidado en cada paso. Pero no teman, mientras esté con ustedes, haré todo lo posible para mantenerlos a salvo». Sam, aunque aún desconfiado, sintió una chispa de alivio en las palabras de Trancos. A pesar de su apariencia ruda, había en él una sinceridad que inspiraba respeto. «Confiamos en usted, señor Trancos», dijo Sam, con una voz firme y decidida. Trancos asintió con una sonrisa casi imperceptible y les dio algunas indicaciones sobre el camino que tomarían. Acordaron descansar en la taberna aquella noche, pero permaneciendo en silencio y sin llamar la atención, conscientes de que los ojos de los sirvientes de Sauron podían estar en cualquier rincón. La noche avanzó, y mientras Frodo y Sam intentaban conciliar el sueño en una habitación pequeña y modesta de la taberna, Trancos permaneció despierto, vigilando los corredores y puertas, siempre alerta ante cualquier ruido sospechoso. Sabía que los Nazgûl estaban cerca y que su poder y maldad superaban cualquier amenaza que él hubiera enfrentado antes. Sin embargo, en su corazón, una chispa de esperanza lo guiaba, la misma esperanza que Gandalf le había transmitido al hablarle de los hobbits y de su fortaleza interior. Así, en la quietud de la noche, Bree permaneció en calma, ajena a la tormenta que se avecinaba. Frodo y Sam, aunque no lo sabían, habían dado un paso más hacia su destino, y en ese momento sus caminos y los de Trancos se unían en una travesía que los llevaría a los confines más oscuros y brillantes de la Tierra Media. Cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, Trancos despertó a Frodo y Sam con un suave pero firme llamado. Sabía que no podían darse el lujo de retrasarse. Los Nazgûl, aunque habían sido dispersados momentáneamente, continuaban acechando. El aire de la mañana estaba frío y cargado de una extraña calma, como si incluso la naturaleza presintiera la inminencia de un peligro. Frodo y Sam reunieron sus pocas pertenencias y bajo las instrucciones de Trancos se cubrieron con capas largas y mantuvieron las cabezas bajas para evitar llamar la atención. Salieron de la taberna por la puerta trasera, donde la calle estaba desierta y el silencio reinaba. Solo el murmullo del viento en las ramas y el crujir de sus pisadas los acompañaban en aquellos primeros pasos hacia lo desconocido.
Mientras avanzaban por los senderos, Trancos se mantenía alerta, sus ojos recorriendo cada rincón, cada sombra que podía esconder algún peligro. Conocía las tierras de Eriador como la palma de su mano, y su experiencia como guardián le permitía moverse con un sigilo que inspiraba seguridad a sus compañeros hobbits. Tras algunas horas de marcha en silencio, Sam no pudo evitar expresar su preocupación. «Señor Trancos, ¿cree que los espectros nos siguen?», preguntó con un tono de voz bajo pero cargado de inquietud. Trancos asintió lentamente, sin apartar la vista del camino. «Es probable. Los Nazgûl pueden sentir la presencia del anillo a distancia y seguirán cualquier pista que los acerque a él. Sin embargo, debemos mantener la esperanza. Ellos no conocen estos caminos tan bien como yo, y hay sendas secretas que podemos usar para evadirlos». Frodo, al escuchar estas palabras, sintió un nudo en el estómago. El peso de su misión y la constante amenaza de los Nazgûl lo mantenían en un estado de tensión constante, y en su corazón deseaba nada más que volver a la paz de la comarca. Pero sabía que ese tiempo ya había quedado atrás. Su destino estaba ligado al del anillo, y no habría paz hasta que estuviera fuera del alcance de Sauron. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más espesa y los senderos se transformaban en estrechos pasadizos entre árboles y matorrales. Trancos los guiaba por caminos escondidos y poco transitados, siempre atento a cualquier señal de peligro. Pero la sombra de los Nazgûl era persistente, y al caer la noche, Trancos percibió un cambio en el aire, una sensación de frío y opresión que indicaba que no estaban solos. «¡Rápido por aquí!», ordenó Trancos, guiándolos hacia una pequeña cueva oculta por raíces y rocas. «Nos refugiaremos aquí hasta que pase el peligro». Los hobbits lo siguieron sin dudar, y una vez dentro, Trancos colocó ramas y hojas sobre la entrada para camuflar la entrada. La cueva era pequeña y oscura, pero ofrecía una protección temporal contra la amenaza que se acercaba. Frodo, Sam y Trancos se sentaron en silencio, escuchando con atención cualquier sonido exterior. El silencio de la noche se interrumpió por un leve rumor que venía del bosque, un sonido extraño, como un susurro inhumano que parecía flotar en el aire. Frodo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y su mano, casi sin darse cuenta, se dirigió al anillo que colgaba en su cuello. «No dejes que te controle, Frodo», advirtió Trancos en voz baja, observándolo con una expresión grave. «Los Nazgûl pueden sentir el poder del anillo, y si lo usas, ellos sabrán exactamente dónde estamos». Frodo apartó la mano del anillo, tratando de recuperar el control sobre sus pensamientos. Sabía que el anillo tenía un poder insidioso, capaz de tentar incluso a los más fuertes, y en ese momento comprendió cuán peligroso era sucumbir a su influencia. Respiró hondo, concentrándose en el sonido del viento y en la presencia de sus amigos, intentando alejar la sensación de oscuridad que el anillo despertaba en su mente. Los susurros afuera crecieron en intensidad, como si los espectros oscuros estuvieran rodeando la cueva, buscando cualquier indicio de su presencia. Trancos cerró los ojos, concentrándose en el sonido, evaluando la cercanía de la amenaza. Sabía que los Nazgûl eran incansables y que, aunque podían pasar por alto su escondite, eventualmente volverían a encontrar el rastro. Después de una larga y tensa espera, el silencio volvió a caer sobre el bosque. Trancos observó a los hobbits y tras unos momentos de quietud hizo una señal para que permanecieran en calma. Era evidente que los espectros se habían alejado, al menos por el momento. «Esperaremos hasta el amanecer», murmuró. «A la luz del día tendremos una ventaja, aunque sea pequeña. Pero debemos mantenernos en movimiento
y no bajar la guardia. Frodo y Sam asintieron, conscientes de que no había otra opción. Sabían que su viaje apenas comenzaba y que la sombra de los Nazgûl los perseguiría mientras el anillo siguiera en su poder. Esa noche durmieron poco, pero en la compañía de Trancos hallaron algo de consuelo. En sus sueños, Frodo vio destellos de paisajes desconocidos, montañas y ríos que parecían tan lejanos como inalcanzables. Sentía que su destino estaba marcado por el poder del anillo y que la sombra de Sauron se cernía sobre ellos, incluso en la seguridad de aquella cueva. Al amanecer, sin embargo, la luz trajo consigo un rayo de esperanza. Trancos los despertó suavemente y con pasos silenciosos salieron de la cueva para continuar su marcha. La mañana los recibió con el canto de los pájaros y el murmullo del viento en los árboles, y en ese momento, a pesar de la constante amenaza, Frodo y Sam sintieron que la luz aún tenía poder sobre la oscuridad. Con Trancos liderando el camino, los hobbits avanzaron con determinación hacia su destino, sabiendo que cada paso los acercaba más al peligro, pero también a la posibilidad de librarse del peso del anillo. Y así, en los primeros destellos de la mañana, el viaje continuó, lleno de incertidumbre y esperanza. A medida que avanzaban por los últimos tramos del camino hacia Rivendell, Frodo y Sam sintieron cómo una mezcla de alivio y agotamiento los invadía. La misión, aunque apenas había comenzado, ya los había marcado profundamente. La sombra de los Nazgûl los había perseguido en cada paso, y la presencia de Trancos había sido la única constante que los mantenía seguros en los momentos más oscuros. Cuando el río Bruinen apareció ante ellos, serpenteando bajo la luz del sol de la tarde, supieron que estaban cerca de su destino. Trancos los guió con firmeza, con el rostro iluminado por una leve sonrisa de satisfacción al ver que habían llegado tan lejos. Las montañas que rodeaban Rivendell los protegían del alcance de los Nazgûl, y finalmente podían sentir que la amenaza de aquellos espectros oscuros se desvanecía. En el umbral del refugio élfico fueron recibidos por Elrond y los elfos de Rivendell, quienes, con una mezcla de sorpresa y respeto, los escoltaron hasta el corazón del santuario. Frodo sentía cómo el peso del anillo se hacía más llevadero en ese lugar, donde la paz y la sabiduría de los elfos impregnaban el aire. Era como si la influencia del anillo disminuyera, como si su poder se debilitara ante la pureza de aquel entorno. Elrond los recibió en una sala amplia y luminosa, decorada con tapices antiguos y tallados en piedra que contaban historias de tiempos remotos. Gandalf, que ya había llegado a Rivendell, los esperaba junto a Elrond, su expresión reflejando una mezcla de orgullo y alivio al ver que Frodo y Sam habían completado el primer tramo de su misión. «Bien hecho, Frodo», dijo Gandalf, con una sonrisa en los labios. «Has recorrido un largo camino y enfrentado peligros que muchos no podrían soportar». Frodo, aunque agradecido por las palabras de su amigo, miró el anillo con preocupación. «Gandalf, siento que el poder del anillo me sigue llamando, incluso aquí en Rivendell. ¿Es seguro que permanezca con nosotros?» Elrond, con voz solemne, tomó la palabra. «El anillo no puede quedarse aquí para siempre. Su destino es incierto, y aunque Rivendell lo protegerá temporalmente, su poder siempre atraerá las sombras. Pronto tendremos que decidir qué haremos con él, y para ello necesitaremos la sabiduría y el coraje de todos los pueblos libres». Frodo asintió, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Sabía que su viaje no terminaba en Rivendell, sino que apenas había comenzado. Pero, rodeado de sus amigos y con el apoyo de aquellos que compartían su misión, sintió que tal vez, solo tal vez, sería posible resistir la sombra de Sauron. Al caer la noche, se reunieron en un consejo para discutir el futuro del anillo, y allí, en la seguridad de Rivendell,
nació una alianza de héroes de diferentes tierras. El destino de la Tierra Media se decidiría en los días que vendrían, y Frodo entendió que su papel en esta historia era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Así, la paz de Rivendell les ofreció un respiro momentáneo, pero todos sabían que la verdadera batalla aún estaba por librarse. El destino de la Tierra Media colgaba de un hilo, y los actos de los valientes y humildes serían los que inclinarían la balanza entre la luz y la oscuridad. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.